Comenzamos entonces con la visión de los gremios en nuestro país, los gremios económicos. Voy invitando a cada uno. Entonces, bienvenido Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Muchas gracias. Allá, ¿está bien? Acá. No, en cualquier saludarte. Ah, gracias. Y me pido el de la derecha. Perfecto. Gracias. Bueno, Bancaria, para los que no saben, Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia. Jonathan, gracias. Estamos al doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios. Bueno, acá yo me acerco más bien. Acá me acerco mejor. Bueno, bienvenido. También Natalia Gutiérrez, presidenta de Colgen, Asociación de Generadores de Energía Eléctrica. Bienvenida, Natalia. Un placer que esté acompañándonos. La orejera. ¿Le están poniendo el micrófono? Ok. Mientras llamo a Jorge Bedoya, presidente de la SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia. Bienvenido, doctor Bedoya. Muchas gracias. Por supuesto también el doctor Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Bienvenido, doctor Caicedo. Muchas gracias. ¿Acá? Bienvenido. Regálame ¿Dónde esa quiera? carpetita. Y también tenemos a Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos y Cesantías. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien. Lo mismo, muchas gracias. Bueno, pueden tomar asiento, muchas gracias. Les voy contando un poquitico la dinámica. Acá, hola Natalia. Acá la dinámica va a ser un poco como estilo debate para que todos los panelistas tengan oportunidad de expresar pues, sus opiniones sobre un tema en particular. Va a haber 2 rondas para todos. En esa ronda el tiempo de respuesta en promedio son 5 minuticos, más o menos. Y luego vamos a ir con unas preguntas puntuales. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el balance que cada uno tiene para entregarnos en este recinto. Gracias por aceptar la invitación. El balance de sus sectores este año. Y quisiera comenzar entonces con Asobancaria. Gina, muchísimas gracias. Buenas tardes a ti, a mis compañeros de panel, colegas del Consejo Gremial Nacional. Buenas tardes a todos. Gracias a Corredores de Vivienda, al Grupo Bolívar, por esta invitación. Me alegra ver tantos colegas y amigos en el escenario. Usted dirá, Gina, ya llevas 30 segundos de los 5 minutos, pero voy a tratar de hacerlo breve porque este es un año tremendamente complejo, pero yo lo entiendo como un punto de inflexión, como una bisagra dentro de lo que ha sido más que un año, un periodo de 24 meses muy duros para el sector financiero, en particular para el sector bancario. En Colombia hay 30 bancos, 30 bancos. Y de los 30 bancos, el reporte del último mes nos dice que 12 bancos están dando pérdidas. Naturalmente, cuando uno lo hace por los promedios ponderados y los resultados de los bancos más grandes, luce menos malo, pero viéndolo en el cardinal, es un dato absolutamente inédito en la historia económica de Colombia, con excepción de la crisis del 99, que nosotros tengamos, y la crisis del 82, 83, que nosotros tengamos el 40% de las entidades bancarias dando pérdidas. 40%. Si lo vemos como establecimientos de crédito, en Colombia hay 70 establecimientos de crédito y 25 de ellos están dando pérdidas. Se mantiene más o menos el mismo ratio. Entonces es un momento atípico en número de entidades que registran resultados negativos. Segundo, en Colombia no cae la cartera. Es rarísimo que en la historia de Colombia la cartera haya crecido menos que el Producto Interno Bruto, pero es todavía más raro que la cartera decrezca. Y la cartera durante los 2 últimos años decreció. Hemos visto que la profundidad financiera de Colombia, que llevaba 2 décadas aumentando de manera sostenida, retrocedió casi 10 años en un periodo tan corto como 24 meses. Entonces tenemos un sistema financiero que primero es más pequeño, menos crédito, vemos una contracción
contracción, cartera decreciendo, en 100 años ha decrecido solo 6 veces, por un lado. Segundo, entidades dando pérdidas, un estrangulamiento de los márgenes de intermediación, unas tasas de captación que siguen siendo altas, unas tasas de colocación que van a la baja de manera mucho más acelerada, 2 veces la caída del Banco de la República, unos niveles de riesgo que parecen altos. Entonces, si hasta ahí quedara la respuesta, uno diría al sistema financiero, en particular al sector bancario, le está yendo mal y es un momento muy difícil. Sin embargo, yo estoy convencido, en la Asociación Bancaria estamos convencidos que lo más difícil de este periodo de desaceleración ya pasó y que lo que se viene durante los próximos 18 meses es una franca recuperación del sector. Ya empezamos a ver visos en algunas carteras, como la cartera de vivienda, que mostró un punto de inflexión. Los resultados de desembolso del último mes, del mes de septiembre, ya muestran crecimientos nominales del 26%, eso es alto, muy alto, incluso gritando de la inflación, expansiones de casi 20%. En los desembolsos es importante, no alcanza a revertir la totalidad de la caída de los últimos 24 meses, pero sí mandan una señal muy clara que lo más difícil ya pasó. De la mano de la recuperación, ya harán referencia a mis compañeros de otros sectores, que estamos viendo en la economía como un todo, que el Banco Mundial esté corrigiendo al alza el pronóstico de crecimiento de este año, que se esté hablando de expansiones que el año entrante puedan estar por encima del 3%. Esas buenas noticias que estamos viendo en actividad productiva tienen que pasarle en el buen sentido, factura en el buen sentido al negocio bancario, y por eso creemos que el próximo año vamos a tener carteras creciendo en términos reales, creciendo por encima del Producto Interno Bruto, indicadores de cartera vencida que hoy están del 5, otra vez digamos a niveles del 4, por debajo del 4%, gastos de provisiones que crecieron el 90% este enero, que están creciendo el 40% ahorita, creemos que el año entrante van a crecer a menos del 10%, entonces si bien no es un cuento de hadas, sería ingenuo pensar que es tal cosa. Hoy el sector bancario ve que lo más difícil de este periodo de desaceleración ya pasó y es optimista respecto a lo que depara el cierre de este 24, pero sobre todo lo que depara el 25. Muchas gracias, Jonathan. Doctor McMaster, su balance del sector este año, de su sector. Claro, yo primero agradezco por supuesto la invitación, los saludo a todos. En mi caso es un poco más difícil, digamos, hablar de un sector solo porque la ANDE, digamos, realmente tiene presencias en muchos sectores, 37 cámaras, 35 cámaras tenemos, entonces estamos presentes como en muchas cosas. Por lo cual yo quisiera como hablar un poco más de la economía en términos generales para decir cómo la estamos percibiendo desde el sector productivo, desde el sector empresarial. Yo diría que la pregunta más difícil que nos tenemos que resolver nosotros, estando en estos cargos en los cuales estamos hoy en día, es la de con qué tono vamos nosotros a enfrentar la realidad en cada momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de decir la verdad, tenemos la responsabilidad de levantar las alertas, tenemos la responsabilidad de darle buena información, además con buenas opiniones, digamos, a los mercados. Pero también debemos entender que nosotros de alguna forma también formamos opinión, podemos ser, digamos, motivo de pesimismo o de optimismo, y que lo único que le sirve realmente a una economía como la nuestra es buscar buenos rumbos. Nosotros no somos la oposición de nadie, nosotros somos realmente alguien que tiene que hacer un buen balance de lo que sucede hoy en día y que luego además tiene que procurar que el futuro sea lo mejor posible. No importa quién esté en el gobierno, esa es nuestra tarea. Dicho esto, yo creo que tenemos que decir que la situación actual desde el punto de vista económico es complejísima, es compleja. Y es compleja porque hay muchas variables que simultáneamente se nos han enredado. Tenemos en realidad, y si uno hiciera un recuento, digamos, no voy a decir nada de lo del sector financiero, ya lo dijo Jonathan, pero tengan en su bucket todo lo que dijo Jonathan como si lo hubiera dicho yo del sector financiero. Luego, hay que decir que las finanzas públicas no están en su mejor momento. Tenemos uno de los momentos más apretados en términos de finanzas públicas, no hay duda. Este gobierno ha recibido más recursos que cualquier gobierno en la historia en términos nominales y en términos reales. El presupuesto del 2022 al 23 creció el 19%, el 23 al 24 el 19%, 42% en 2 años, y aún así tenemos una discusión alrededor de si la regla fiscal verde la podemos meter 5 billones por aquí o por acá, a pesar de esos recursos. Tuvo una reforma tributaria que fue una reforma tributaria importante, grande, la más grande de la historia de Colombia. Tenemos un empleo que no está en su mejor momento, tenemos una
una informalidad que ha venido creciendo, que sigue en cifras del 56%. Este es un dato terrible desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social. Tenemos un crecimiento económico que está en cifras muy exiguas. Yo a veces me sorprendo cuando decía Jonathan ahorita, el Banco Mundial aumentó la perspectiva de crecimiento para este año. ¿La aumentó a cuánto, Jonathan? ¿A cuánto? 1.6. A 1.6, imagínate tú, a este año. Perdón, qué tristeza. Bueno, está eso. Luego tenemos también una inflación que ha estado alta, que ha venido bajando, y ahí hay una buena noticia, digamos, en términos del control de la inflación, tasas de interés que no son bajas, una seguridad física que nos está generando problemas importantes en términos de la articulación del territorio por la falta de presencia del Estado y de control del Estado, en donde para sectores como los que representa Jorge Enrique, que son bastantísimos, es un problema, digamos, poder operar, o para el que representa Juan Martín en términos de la infraestructura también, o el que representa a Natalia, mucho menos, el único que no tanto, a pesar de que tiene una gran cantidad de inversiones en el territorio de los fondos de pensiones y de cesantías. Entonces, la realidad es que tenemos un cóctel complejo en ese instante, un cóctel que tenemos que navegar con gran sabiduría. Este es el momento, yo creo, en el cual nosotros nos deberíamos sentar y aceptar que tenemos un gran problema enfrente y que tenemos como sociedad, tenemos que atenderlo con seriedad, con serenidad, con madurez y tratando de construir optimismo. Bueno, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de moderar un panel, tengo un minuto, de moderar un panel entre el ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República el sábado en Villa de Leyva. Imagínense ustedes esa conversación tan importante, tan interesante, tan valiosa. Y yo me encontraba ahí que definitivamente, pues por supuesto, había tensiones importantes y que la gente sí estaba preocupada. Me faltó por mencionar algo, hay una crisis de confianza gigantesca en nuestra sociedad, de lado y lado, entre otras cosas, y voy a decir una cosa que no le gusta a algunas personas, pero cada vez que yo le digo a alguien cercano al gobierno, es que hay una crisis de confianza, entonces me dice, sí, pero al revés también. Yo le dije, ¿y a cuenta de que los ciudadanos tenemos que darle confianza a los gobiernos? Eso no pasa, eso no existe. El quien tiene que ofrecer la confianza son los líderes y son los administradores y son los líderes políticos, y hay esa conversación alrededor de eso. Dicho esto, yo creo que tenemos un cóctel complejo con una inmensa responsabilidad de actuar nosotros en este momento con madurez, reconociendo todo lo que tenemos sobre la mesa, diciéndonos las verdades tranquilamente, ojalá técnicamente y con datos fidedignos. Ojalá con muchísimo menos, digamos, manipulación política de lo que yo he visto hasta ahora. Gracias. Bueno, para seguir entonces el orden, como quedaron sentados, doctor Bedoya, su balance del sector. Gracias. Bueno, buenas tardes, Germán, muchísimas gracias a todos, qué gusto estar acá. Miren, en el caso del agro colombiano, y a mí me pasa algo similar a lo de Bruce, yo tengo 21 sectores en la SAC, entonces no voy a hablar de todos o de cada uno individualmente, pero es un desempeño muy agridulce y las cifras pueden ser engañosas, porque aquí todo el mundo saca pecho con el crecimiento del sector agropecuario y hay que decirlo con claridad. Ese es un crecimiento casi que por la naturaleza de cómo se produce la comida en cualquier lugar del mundo. Los insumos más importantes para el productor agrícola, que son los fertilizantes y las semillas, y para los pecuarios, que es el maíz y la soya por el alimento concentrado de los animales, después que Rusia invade a Ucrania, en febrero del 2022, los precios internacionales empiezan a caer, los commodities que lo hablábamos hace un rato, y eso ha aliviado el costo de producir comida. Lo segundo, usted para tener una producción de cerdo necesita 8 meses mínimo. Si va al caso de las gallinas, pueden terminar siendo 21 semanas. Entonces traemos una historia de programaciones desde atrás, que eso no necesariamente va de la mano del ambiente económico del país. Entonces las cifras son engañosas, pero nos preocupa muchísimo lo que está pasando con el consumo de los hogares. El consumo de lácteos está frenado, el consumo de cerdo está frenado, como bien lo decía Bruce, cuando uno mira el dato de consumo de los hogares y lo que ha pasado con sectores tan estratégicos que representan a millones de consumidores, como la construcción, la industria manufacturera, el comercio y muchos otros, pues consumidor que no le va bien, eso después le pasa la cuenta a los míos, porque pensemos en una persona que tiene un trabajo de un salario mínimo y medio, se queda sin puesto, supongamos que no está en la informalidad laboral, que es del 51%, como lo decía Bruce, le toca seguir pagando arriendo, le toca seguir pagando servicios públicos, le toca seguir pagando transporte. ¿Dónde empieza a cortar? Por la comida. Y eso es lo que en los ciclos económicos a nosotros nos genera preocupación. Y una gran incertidumbre, por supuesto, con el clima. Todos estamos así, la niña, nada que llega la niña.
Entonces la gente dice, no, pero pues el veranito también sirve. Para nosotros cualquier clima extremo es perjudicial. Hoy las papas están saliendo más pequeñas porque no está lloviendo. Y donde se vengan muchos aguaceros, empiezan a aparecer enfermedades, usted no puede meter los tractores. Entonces eso hace muy difícil el desempeño futuro del sector agropecuario y en el balance, por eso nosotros en la SAC no vamos a aplaudir las cifras de crecimiento porque somos conscientes y miren las cifras del IPC, todas las proteínas cayendo y eso obviamente a nuestros productores se devuelve. Los exportadores de alguna manera van mejor, el aguacate, el café, la palma, el azúcar, nuestras flores indiscutiblemente, pero mire lo del café, hace 3 días no iba a llover en Brasil y el café subió. Ahora va a llover en Brasil y el café bajó en el mercado internacional. Entonces, como dicen en el campo, aquí estamos es al sol y al agua y eso nos genera una condición que no puede decir cómo le está yendo al sector, si bien o mal. Y lo segundo que hay que decir más allá de lo económico, que es el mayor dolor de cabeza, es la inseguridad. Esta vaina se va a joder, perdónenme lo coloquial. Porque nosotros estamos en todo el territorio rural. Entonces, por donde va, extorsión. Extorsionan a los que venden los huevos en Tuluá, y extorsionan a nuestros cacaocultores en Arauca. A los palmeros les están robando el fruto y están llevándose el fruto robado a unas extractoras informales también. Bloqueos en las carreteras que lo único que hacen es generar problemas inflacionarios, hacen que el gobierno se arrodille en 5 días, terminan saliendo con plata y estamos incubando una cultura del chantaje y aquí todo el mundo, la ley se la está pasando por la faja. Y para nosotros, los corredores viales, de pronto no así para muchos de mis colegas, o para algunos, porque la gran mayoría sí, pues son fundamentales. Usted no puede mover productos perecederos y apague y vámonos, o a ustedes se les va a olvidar lo que vieron en los noticieros de los cerdos y los pollos muriéndose en la carretera de Villavicencio a Bogotá, porque tenían bloqueadas las carreteras porque la ACPM iba a subir. Y en el sector agropecuario prácticamente todo se hace con ACPM. ¿Cuándo han visto a nuestros productores organizados salir a bloquear una carretera? Entonces esa sensación, Gina, de inseguridad también va de la mano de la inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque muchas de las reformas que está proponiendo el gobierno, que están llegando al Congreso, primero, esa vaina del acuerdo nacional terminó siendo pura carreta. Hemos hablado con el ministro del Interior y que los consensos, y ayer lo hablaba con Ángel Custodio, pupiteando la reforma laboral en bloques de artículos para que no haya una votación individual. Eso es una falta de seriedad. ¿Cuál acuerdo nacional? ¿Cuál consenso? Los gremios llevamos desde el 7 de agosto del 2022. Estamos listos, pero el gobierno, mucho tilín, tilín y poco de galletas, ¿no? Como dicen. Entonces, eso es lo que genera, yo siempre me equivoco con ese dicho, pero bueno, el que entendió, entendió. O mucho toque-toque y de aquello nada, para que pongámoslo en términos futbolísticos. Entonces, ya termino con esto. Esto lo que genera, obviamente, es una gran incertidumbre en el sector, pero sobre todo yo subrayo, el tema de la inseguridad física en el territorio es una vergüenza. Y no estamos viendo, sumado a lo que está pasando con la mal llamada paz total, que haya unas medidas que contribuyan a que libertad y orden efectivamente sea algo que nos permita a todos los colombianos vivir tranquilos. Doctor Juan Martín Caicedo, su balance de este año. Es bien paradójico en el sector que yo represento. Si uno mira el índice de producción de obras civiles, el último dato, que es el segundo trimestre del 2024, el indicador resulta muy atractivo, 14.39. Y el PIB de obras civiles se reflejó en un 14.4%, pero ustedes dirán, ¿de dónde salen esas cifras tan positivas? La explicación es muy sencilla y es algo que estamos descubriendo, creo que todos los que vivimos, por ejemplo, en Bogotá. La gran dinámica del sector es producto de lo que estamos viviendo en ciudades como Bogotá, Barranquilla, la misma Cali, Medellín. Bogotá está en obra y básicamente dos elementos fundamentales. La primera línea del metro y en el caso regional Puerto Antioquia en Urabá fueron los que empujaron este indicador hacia arriba. Entonces, quiero poner de presente en esta primera ronda de preguntas y respuestas un hecho paradójico y más adelante podríamos entender cuáles son las preocupaciones del sector. Por ejemplo, y este es un tema donde
hemos trabajado en equipo en el Consejo Gremial, preservar elementos fundamentales que han hecho posible el desarrollo de este sector, la vigencia futura. Ustedes saben que estuvo en cuestión por cuenta de un discurso equivocado del gobierno del presidente Petro. La vigencia futura, afortunadamente, con la cual hemos apalancado el financiamiento de las concesiones viales, ahí están intactas en el presupuesto, afortunadamente. ¿Qué tenemos pendiente? Bueno, por supuesto que se apruebe el presupuesto del año entrante, pero también tenemos pendiente una actualización faltante en el esquema tarifario de los peajes de las vías concesionadas. Pero en síntesis, yo creo que aquí hay una paradoja interesante, no está resuelta del todo. El peaje está en riesgo en cuanto en vísperas de campañas electorales, como lo estamos viendo en algunas regiones donde hay unos peajes en conflicto, el peaje se vuelve pretexto para hacer campaña, ¿no? No paguemos peaje y obviamente aquí hay un rédito para quien pregona ese discurso, y el rédito es tratar de hacerse elegir en algún cuerpo colegiado, en algún cargo del Ejecutivo. Entonces, esa es como la respuesta que yo le daría a esta primera pregunta. Una paradoja retadora, una paradoja interesante, pero la gran dinámica, el gran dinamismo está especialmente en las grandes ciudades del país. Muchas gracias. Doctor Velasco, de Asofondos. Bueno, muchas gracias a la invitación al Grupo Bolívar, Germán. Desde Asofondos tenemos una visión pues, muy coyuntural sobre el balance de este año. Yo les voy a hablar de 3 temas: la reforma, 2, la reglamentación y la implementación, y 3, un poco acerca de la rentabilidad que están observando el ahorro a largo plazo de los trabajadores colombianos. Entonces, sobre la reforma, yo quisiera, para que nos pongamos de acuerdo en la caracterización, 3 temas que habían sido súper diagnosticados en Colombia por todos los centros de pensamiento, los gremios, obviamente Asofondos, que eran los 3 problemas del sistema pensional colombiano. Uno era la cobertura, el otro era la equidad y el tercero era la sostenibilidad. Entonces, con base en esos 3 parámetros, ¿cómo es la evaluación de la reforma? En términos de cobertura, recordemos que la reforma tiene un componente presupuestal, que es este pilar solidario, el pilar semicontributivo. En esos 2 pilares está la mayor parte de la mejora en cobertura, pero esos pilares van a depender del presupuesto general de la Nación, y pues ya mis compañeros de panel han comentado las presiones fiscales que acompañan esas decisiones. El presupuesto general de la Nación del año 2025 para el pilar solidario, por ejemplo, pues no es claro, digamos, los recursos no están visibles o tan visibles para el año 2025. Entonces, esa es la mejora sustancial en cobertura. Hay una mejora más pequeña en cobertura que tiene que ver con el hecho de que las mujeres tengan que cotizar 300 semanas menos o 150 semanas menos en comparación al régimen de ahorro individual, a 1000 semanas en el mediano y largo plazo, y con un esquema nuevo que propuso la reforma que se llama la prestación anticipada, que es un esquema de pensiones que empieza a funcionar sobre todo para los hombres a partir de las 1000 semanas. Entonces, en cobertura yo creo que la calificación es sobre todo desde el lado presupuestal, pues hay una mejora en cobertura, pero desde el punto de vista pensional la mejora en cobertura, digamos, es una tarea pendiente. Desde el punto de vista de la equidad, yo creo que es donde se puede señalar un avance más contundente. Los subsidios iban hasta 25 salarios mínimos, se reducen hasta 2.3. Durante toda la reforma, múltiples analistas intentamos que ese subsidio incluso bajara más y que el umbral del pilar contributivo en Colpensiones terminara en 1,5 salarios mínimos, era más o menos el consenso. Finalmente fue 2.3 salarios mínimos. Eso reduce de forma importante el problema de inequidad, y ahí hay un avance que hay que señalar. Tal vez el tema de la sostenibilidad es el tema que preocupa más en la salida de la reforma. El sistema pensional colombiano le costaba a la Nación un pasivo contingente del 100% del Producto Interno Bruto, el 100% de lo que los colombianos producimos en un año, eso era lo que costaba el pasivo pensional. Y con la reforma eso se calcula que sube a 160, 170% dependiendo del analista. Entonces ese es el balance del sector pensional en cuanto a la reforma. Segundo tema, regulación e implementación. El gobierno nacional ha dicho que va a reglamentar una reforma que necesita reglamentación del 60% de sus artículos en 4 partes o en 3 partes. Son diferentes decretos. El primer decreto
ya salió, es el decreto que habla sobre el régimen de transición. Hay unas personas, de hecho es un régimen de transición generoso, unas personas, mujeres que hayan acumulado 750 semanas, hombres que hayan acumulado 900 semanas, que van a poder pensionarse con las reglas de la ley 100. ¿Eso qué quiere decir? Que el último pensionado de la ley 100 va a estar por allá en el año 2050, o sea, tenemos un régimen de transición largo en el que van a convivir pues el régimen pensional pues viejo, el anterior, el del decreto 758, el de la ley 100 y por supuesto el nuevo sistema de protección a la vejez, pues durante un buen periodo de tiempo. Ese decreto ya salió, el segundo decreto fue publicado para comentarios, el plazo vence mañana, ese es el decreto que tiene que ver con el licenciamiento de los nuevos actores, ¿cierto? Y hay al menos 1 o 2 decretos adicionales que van a tener que ver con todo el tema de cuentas generacionales, el rol del Banco de la República que va a administrar el fondo de ahorro según el proyecto de ley como está hoy en día y sin pensar todavía en que haya fallos de la Corte Constitucional. Tercer tema, para completar el balance de los sectores, yo creo que la rentabilidad del sector de los ahorros de los trabajadores en el régimen de ahorro individual solidario han sido importantes. En los meses de mayo, junio y julio estuvieron alrededor del 12% en términos nominales la variación. En el mes de agosto hay un salto importante a cifras cercanas al 17%, 16,8%. Entonces, por el lado de la rentabilidad, yo creo que los fondos continúan pues, ejerciendo su labor fiduciaria sobre los activos que administran y dándole a los trabajadores colombianos buenas noticias en materia de rentabilidad de sus ahorros de largo plazo. Con eso termino el balance y espero la siguiente. Muchas gracias. Claro que sí. Doctora Natalia Gutiérrez, su balance, sus 5 minuticos. Bueno, gracias por la invitación, muchas gracias a Davivienda, Germán, a mis colegas de panel. Bueno, yo primero quiero contarles qué represento. Yo represento el 85% de generación de energía en el país, de todas las tecnologías, hidráulica, térmica, solares, lo poco que se ha construido en eólicas, las primeras iniciativas que se están haciendo de biomasa, lo que se está pensando en hidrógeno, en 16 empresas. Y yo creo que el gusto de contar una buena historia hasta hoy y una profunda historia de incertidumbre y de falta de confianza hacia futuro. Hacia hoy, hasta hoy, hemos superado durante los últimos 30 años el fenómeno del Niño, que nos llega cada casi 4 o 5 años a Colombia. Pero adicionalmente, la historia de este sector es una historia muy bonita. Yo quiero que me levanten la mano a quien le tocó el apagón de los 90. Yo no había nacido, pero se vale. Y gran parte del reto que tenemos hoy, yo creo que somos víctimas de nuestro propio éxito. Durante 30 años nadie volvió a hablar de problemas de energía en este país, ¿sí? Y diseñamos un modelo para que no nos volviera a pasar lo que nos pasó en los 90, ¿sí? Y hasta hoy este sector le sigue cumpliendo al país, ¿sí? Países en este momento como Ecuador, que están con un racionamiento de 10 horas diarias, países como Chile, países como Brasil, están mirando nuestro modelo de mercado, nuestro modelo de confiabilidad. Todo Centroamérica, cuando estábamos en el fenómeno del Niño, la llamada que nos hacían a nosotros era: venga, pero ¿cómo así que ustedes no se apagaron? ¿Y cómo hicieron para que no se les fuera la luz? ¿Sí? Y yo creo que, vuelvo y digo, estamos en un momento en el que somos víctimas de nuestro propio éxito. Si no estuviéramos en una conversación de tarifas de energía, yo creo que nadie estaría hablando del sector eléctrico, porque es un sector que ha sido relativamente tranquilo y que no ha generado ninguna dificultad muy específica en los últimos 30 años. Sin embargo, sí estamos en un escenario supremamente retador y yo sí quiero contarles los últimos 3 años y no el último año. Los últimos 3 años han sido supremamente turbulentos, ¿sí?
y les voy a contar hoy la circunstancia que estamos mirando porque es de preocuparnos. ¿Quién hoy cree que se va a ir la luz? Todavía son muy pocas manos, ¿sí? Y la verdad es que cuando uno le pregunta a la gente en la calle, cuando yo le pregunto a mi familia, cuando le pregunto a mis amigos, les digo, ¿ustedes creen que se puede ir la luz? Y la gente responde, imposible que nos vayan a dejar que se vaya la luz, ¿sí? Y hoy estamos ya llegando a un punto en el que el margen de maniobra es muy corto. Yo no me voy a referir al sector energético en general, que tiene unos retos profundamente importantes en tema de descarbonizar, de una matriz mucho más limpia. Quiero hoy aprovechar este espacio para dejarles una preocupación que tenemos nosotros sobre la mesa, y es que en el mediano plazo, de acuerdo a cifras públicas, o sea, de la UCME y de la CREC, estamos viendo que ya tenemos déficit de energía en firme del 2026 en adelante, ¿sí? Colombia acostumbraba a tener aproximadamente un margen entre oferta y demanda del 10%, y por eso llegábamos a todos los diciembres, a todos los veranos tranquilos, inclusive a los fenómenos del Niño llegábamos relativamente tranquilos porque teníamos digamos, un colchón de energía con que responder. Sin embargo, desde hace 4 o 5 años hemos tenido atrasos en ingreso de proyectos, más de 4.000 megas atrasadas, 2.200 megas atrasadas en La Guajira. Toda esta iniciativa de energía eólica que queríamos sacar adelante, pues ha tenido unos retos gigantescos de región. Este es el momento en el que energía que debía estar entrando de La Guajira desde el 2022 no ha ni siquiera iniciado construcción en La Guajira, ¿sí? Y esto nos lleva a unos balances entre oferta y demanda supremamente cortos. Pero, digamos, de aquí al 2027 el reto es que reaccionemos, y nosotros hemos hecho varias propuestas en ese frente. Necesitamos tener señales de política pública para seguir creciendo el parque de generación, necesitamos confianza regulatoria y obviamente seguridad física, de la que hemos hablado aquí durante todo el panel. Pero en el muy corto plazo, y aquí sí les quiero dejar una preocupación que tenemos nosotros muy de pasado mañana, es que nosotros acabamos de salir de un fenómeno del Niño en el que supuestamente, como lo dijo el doctor Bedoya, deberíamos estar en este momento en un fenómeno de lluvias, en una materialización de un fenómeno de la Niña, en el que nosotros lo que hacemos generalmente es que los embalses vuelven y se llenan, y así llegamos listos para el diciembre, que siempre tenemos un verano eléctrico. Como no ha entrado toda la cantidad de energía que debía haber entrado en los años anteriores, y no estamos teniendo un fenómeno de la Niña, o sea, los embalses no se están recuperando, en este momento el sector eléctrico está intervenido. Se activó el Estatuto de Desabastecimiento. El Estatuto de Desabastecimiento es una regulación que se escribió hace 10 años y nunca se había utilizado en Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Que los embalses no se están llenando a la velocidad que se tienen que llenar, y que dada la estrechez que tenemos entre oferta y demanda atrasada de hace 3, 4, 5 años, en enero del próximo año la podemos estar pasando mal. Entonces, aquí hay que hacer un llamado, yo creo que nuevamente, como lo hemos hecho nosotros respetuosamente, al Gobierno Nacional. Nosotros, el sector eléctrico es uno de esos sectores silenciosos, pero que es completamente transversal a la economía de este país. De acuerdo a cálculos del Banco de Bogotá, un apagón en Colombia de 1 hora nos podría costar aproximadamente 250.000 millones de pesos la hora, y podríamos estar perdiendo entre un 1.5 y un 2% del PIB, ¿sí? Entonces, realmente estamos en un momento crítico de muy corto plazo, que yo a lo que los invito a ustedes que nos están oyendo aquí hoy, y es que de aquí a diciembre no nos queda nada diferente a ahorrar agua y ahorrar energía.
porque la energía que está es la que hay. Ya no se pueden sacar más proyectos en 3 meses, en 4 meses. Los proyectos energéticos se demoran 3, 4, 5 años y por eso nosotros estamos diciendo que para el 2027, 2026 todavía tenemos una oportunidad de reaccionar. Pero en el muy corto plazo estamos viviendo una situación supremamente atípica en la que todos tenemos que ahorrar agua y ahorrar energía eléctrica. Y finalmente yo creo que el reto hacia adelante que tenemos es volver a generar confianza. Este es un sector que, a diferencia de otros, que se mueve más con subsidios y con plata del presupuesto general de la Nación. Nosotros no necesitamos del presupuesto nacional para hacer inversiones, que van aproximadamente entre 9 y 14 billones de pesos de aquí al 2027, si queremos poder atender la demanda de energía eléctrica como está creciendo en el país. Entonces, yo creo que el balance hasta hoy ha sido muy bueno, a futuro es bastante retador. Bastante retador. Y creo que todos coincidieron en varias palabras y frases como crisis de confianza, falta de confianza, mucha incertidumbre, todos excepto Jonathan de Asobancaria, que dijo, lo peor ya quedó atrás y estamos optimistas para el otro año. Recientemente, desde el sector financiero, Jonathan, anunciaron un pacto por el crédito. Cuéntenos un poco sobre eso y si de alguna forma puede ayudar a contrarrestar todo ese panorama de pesimismo que siento para el 2025 desde el lado de los gremios. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Creo que indiscutiblemente es una buena noticia. Este país estaba hablando hace 3 meses de inversiones forzosas, adicionales. Era una noticia que se registraba de manera copiosa en todos los medios de comunicación, en los debates públicos, un sentimiento negativo alrededor de ideas de financiamiento dirigido, y lo pasamos a una conversación público-privada de qué cosas podemos hacer para desembolsar más créditos en esta coyuntura. Que se siente gobierno nacional con bancos, le hace falta una pata y es la demanda, que es tal vez la más importante, pero que se siente gobierno nacional con bancos a pensar qué podemos hacer para mejorar los niveles de crédito en esta coyuntura que conté en mi respuesta anterior, de caída en los créditos, de caída en la cartera. Yo creo que es un propósito nacional. No creo que sea tal cosa como una bala de plata. No existen los problemas complejos como los que escuchamos de mis compañeros. No existe una solución, no existe una bala de plata que nos sirva para solucionar todo, pero yo le veo por lo menos unas 3 o 4 cosas que son muy, muy positivas. Una primera, nos permite tener una conversación ahorita sobre lo que está pasando en términos de las tasas. Una conversación ordenada de lo que está pasando en términos de las tasas. Lo que ocurrió en el sector vivienda fue muy importante. Lo que ocurrió en el sector vivienda, que también sale producto de estas conversaciones, ha permitido que en un periodo corto, de un poco más de 3 meses, tengamos reducciones de casi 300 puntos básicos en una categoría de cartera. Eso es material, absolutamente material. Los últimos 12 meses la tasa de referencia del Banco de la República ha caído 300 puntos básicos. Los últimos 3 meses la tasa de interés de los créditos hipotecarios han caído 300 puntos básicos. Yo creo que eso es importante, permite sincerar y anticipar lo que serán los movimientos del Banco de la República y tratar de trasladar, siempre que el horizonte temporal del crédito lo permita, y teniendo en cuenta también las condiciones. Yo hablo mucho de condiciones de mercado para referirme al esquema regulatorio del que bajo ninguna circunstancia podemos salirnos, pero nos permite, poner sobre la mesa unas nuevas condiciones en materia de liquidez que van a ayudar a recuperar la cartera. Creo que van a ser positivas para la economía. Eso por un lado. Hay una segunda que es compleja, que tiene que ver con cómo se organizan los instrumentos públicos. También existen instrumentos que son distintos para cada subsector, para cada sector de fomento, y buena parte de los instrumentos de fomento están diseñados, ni siquiera cartera por cartera, yo diría que ministerio por ministerio, para incentivar el crédito de vivienda. Existen unas medidas, para el crédito industrial hay otras, para el sector turismo hay otras, para el sector agropecuario hay otras. Entonces, poder tener
una conversación de todos esos instrumentos en un momento tan complejo fiscal, donde sabemos que no va a existir más plata para redescuento, no va a existir más plata para fomento, no vamos a tener 60, 70 mil subsidios de Mi Casa Ya el próximo año. Entonces, ordenarlo y tratar de optimizarlo también es un mensaje positivo. Yo creo que es un mensaje positivo de confianza. Nosotros conversamos con muchísimas calificadoras, con muchísimos inversionistas domésticos, extranjeros, en esa época en que se debatía de las inversiones forzosas, y hablar del pacto por el crédito. Yo creo que también le hemos visto nosotros. ¿Sabe qué me gusta mucho? Que es por aquí veo a Camilo Albán, no veo a Pedro, pero algo que ha pasado muy interesante estos últimos meses, y yo no creo que sea todo imputable a un anuncio de un acuerdo del gobierno con los bancos, es que la demanda de crédito en algunos sectores, como el hipotecario en Colombia, durante el último mes, estuvo disparada, no disparada a los niveles que uno quisiera, no disparada como si hubiéramos mantenido 2 años de crecimiento, pero respecto a lo que vimos en los últimos 12, 18 meses, tuvimos más solicitudes de crédito en vivienda de lo que habíamos tenido en los últimos tres trimestres. Naturalmente los resultados son disímiles por cartera. En estos días tuvimos una conversación con Jorge sobre la importancia de entender las complejidades de cada uno. Se van a citar unas mesas, no están todas las respuestas sobre la mesa, yo creo que no tienen que estar, son una idea para que se lleve a cabo durante 18 meses, no tienen que estar, pero el hecho de que digamos que es un propósito nacional, que el gobierno quiere aumentar el crédito en condiciones de mercado y que los bancos digan que van a utilizar también todos los instrumentos para que eso ocurra, nos permite sentarnos con los sectores que son los protagonistas de esta historia para ver cómo la demanda efectivamente atiende estas mejores condiciones que queremos que se manifiesten en nuevos productos, que queremos que se manifiesten en nuevas condiciones, que queremos que se manifiesten en nuevos plazos, que queremos que se manifiesten en proyectos estratégicos, Natalia, que queremos que se manifiesten, que desde hace rato no los vemos, en operaciones sindicadas, que requieran el concurso de varias entidades financieras con cierto tipo de apoyos de gobierno nacional. Entonces, si me permites, para cortar allí y darle paso a mis compañeros, nos queda mucho por hacer. El pacto por el crédito no está diseñado, el pacto por el crédito no está lanzado, no está cumplido. Tenemos un mes del anuncio, resultados en estos 5 subsectores absolutamente disímiles. Veamos con Jorge que la cartera en agricultura, por ejemplo, estaba decreciendo en términos reales el primer mes. La cartera de economía popular el primer mes decreció en términos reales. Pero la cartera en otros sectores, vivienda, incluso en manufactura, la cartera en turismo, viene creciendo de forma importante, y yo soy, aunque cauto y no ingenuo, sí me permito ser y debo ser, los bancos en este país lo son, somos optimistas sobre lo que nos deparan los próximos 18 meses. Gracias, Jonathan. Yo dejé esa segunda ronda de retos, la quité, o puede ser para lo último, porque ya gran parte de ustedes ha hablado de los retos que tienen en su sector. Entonces pasé de una vez a las preguntas puntuales. Aquí vamos a tener 2, 3 minuticos para cada respuesta. Le quería preguntar a SAC, Sociedad de Agricultores de Colombia, con Jorge Bedoya. Él nos decía hace un momento como que no celebraba mucho esas cifras de crecimiento de la economía colombiana. Lo vi bastante pesimista. Cuando uno ve esas cifras de crecimiento, el sector agro le ha ido muy bien este año. Mi pregunta es, ¿cómo podría desde el sector agropecuario ayudársele a toda la economía en ese plan de reactivación que tiene el gobierno? Pues mire, lo primero es que no es pesimismo, es realismo. ¿De qué sirve crecer a esas tasas si usted tiene una tasa de informalidad laboral del 84%? ¿De qué sirve crecer a esas tasas si lo que vemos es que el ingreso del productor cae durante los 6 primeros meses del año? Entonces, perdón, la corrijo, pero no es pesimismo, es realismo. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿cómo ayudar? La mejor ayuda que puede haber es que a los sectores que representan millones de consumidores les vaya bien. La gente con platica en el bolsillo gasta más. Sencillo. Y lo decían nuestros panelistas anteriormente, esto tiene que ser con inversión, no malgastando los recursos públicos
que todos los contribuyentes le aportamos al Estado colombiano. ¿De qué sirve crecer si estamos con los embates climáticos? Ahora, oyendo a Natalia, miren la que estamos ahora. Varios de mis afiliados tienen una gran preocupación, que en muchas zonas pareciera que empieza a haber proyectos de granjas solares, y si usted pone granjas solares, entonces ¿dónde va a quedar la producción de comida? A estas cosas nos vamos a enfrentar. Entonces, yo con todo respeto le digo, no es pesimismo, es realismo, porque lo palpo permanentemente cuando vamos por todo el país hablando con los productores en general. Nuestros productores de banano, sí, las exportaciones subieron 53%, pero en una sola semana, Gina, cayó un aguacero allá en el Urabá antioqueño y se perdieron 2.000 hectáreas de banano. 2.000 hectáreas de banano son 2.000 puestos de trabajo. En 4 días de bloqueos a las carreteras, más de 700.000 cajas de banano no pudieron llegar a puerto a tiempo. Se salvaron porque mi Dios es muy grande y el buque que llevaba el banano no se fue. Y entonces llaman los bananeros ecuatorianos al presidente de Augura, uno de los gremios bananeros, oye, qué vaina lo que está pasando con los bloqueos, pero si tú vas a incumplir con ese banano yo te lo suministro. Entonces, perdón que lo reitere tanto y no es obviamente por el comentario que usted hace, pero ojo porque es que las cifras de crecimiento no necesariamente en mi sector son sinónimos de la cifra de rentabilidad. La rentabilidad seguramente generará un crecimiento, pero el caso del agro es bastante diferente. Y frente a lo que decía Jonathan, y tuvimos una conversación en exceso franca con Jonathan, y yo lo digo con mucho cuidado, pero también con mucha franqueza, ojo con los pactos famosos, porque es que eso no puede ser de gancho ciego. Al final del día, y lo digo por mi sector, y con Roberto Holguín compartí en la Junta de Finagro 7 años, las tasas de interés son muy altas. ¿Qué se necesita? El subsidio de tasa de interés del Estado, particularmente para los pequeños y los medianos productores. Siniestralidad, clima e ingresos, Fondo Agropecuario de Garantías, cada año se está teniendo que capitalizar. Y los billones de pesos para los pequeños productores los pone el Banco Agrario, que es el banco público. Entonces, aquí hay un tema real de preocupaciones de cuáles son esas fallas de mercado que se tienen que resolver. Y algo que le prometí a Bruce que no iba a decir, pero lo voy a decir. No. Las inversiones forzosas, si no fuera por las inversiones forzosas que están dirigidas al sector que yo represento, a este país no le prestarían al sector agropecuario como hoy se le presta. Entonces, si queremos tener una discusión sobre las inversiones forzosas, bienvenida. Yo no me imagino, imagínense ustedes la producción de comida sin esas inversiones forzosas. Y lo discutimos el día martes. No voy a contar nada de la reunión porque quedamos de que no se iba a contar nada de esa reunión. Pero, ¿a qué voy con ese comentario, Gina? Y ya con esto me callo. Y es, al final del día uno tiene que tener absoluto pragmatismo a la hora de hacer la política pública. Y flaco favor se le hace al país si los gobernantes de turno, como bien lo decía Bruce en su primera intervención, no escuchan a quienes saben de esto. Y eso no es una cosa que le pasa solo a este gobierno. Ángel Custodio, usted y yo tuvimos nuestra diferencia cuando usted era ministro del Trabajo. ¿Por qué? Porque llegan a gobernar, no lo digo por Ángel Custodio, valga la pena decirlo, llegan a gobernar y no, los de los gremios hablan pura carreta. ¿Cómo desaprovechan el conocimiento de décadas de qué es lo que se necesita para que a los sectores les vaya bien? Claro. Y por eso yo le hago un llamado a la ciudadanía. Ojalá, y al propósito del almuerzo tan bueno que tuvimos con el doctor Cepeda, aquí lo que hay que ejercer es ciudadanía a la hora de elegir, no por los likes ni por los retweets o como se llame, porque al final del día el futuro de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres reside en cómo vayamos a las urnas. Y para eso, y bienvenido realmente la invitación a este foro, porque qué bueno estar bien informados. Entonces, no pesimismo, sino realismo. ¿Le quedó claro? Exacto, ¿no? No, me quedó súper claro. Bueno, frente a lo que usted decía de las granjas con paneles solares, ¿cierto? Quería preguntarle acá a Natalia, el gobierno ha promovido bastante esa generación generación solar. ¿Eso qué implicaciones tiene para lo que nos estaba contando ese panorama y para el país?
Hola. Ay, qué dicha que me puedo quitar esto. Bueno, yo creo que este gobierno con una muy buena intención, que es la transición energética, que además es una conversación que se está dando a nivel mundial, no es una conversación de Colombia, es una conversación de cambio climático a nivel mundial, de cómo sobrevivimos al calentamiento global y cómo luchamos contra la crisis climática. Lo que pasa es que yo creo que lo primero que hay que decir sobre eso es que cuando uno aterriza en un país como Colombia, no puede perder de vista las necesidades del país, ¿sí? Y tiene que hacer una transición a la medida del país, no a la velocidad o a la competencia con otros países. Y yo creo que en eso nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque en el afán de promover una transición energética, estamos perdiendo el equilibrio entre eficiencia, que es que la podamos pagar, ¿sí? Entre una matriz mucho más limpia, pero sobre todo que sea confiable, ¿sí? Si nos falla que la podamos pagar o nos falla que sea confiable, pues nos falló toda la transición energética, ¿sí? Y la transición energética además va mucho más allá de hacer paneles solares, que esa es otra, yo creo que confusión que de pronto ha tenido este gobierno, y es que todos inmediatamente piensan en paneles solares, en poner techos solares, y claro, en gracia de discusión sí, y bienvenidos todos los proyectos solares y eólicos. Yo represento el 85% de los proyectos eólicos y solares que se están haciendo en este país. Pero los tomadores de decisiones, los que hacen la política pública, no se pueden dar el lujo de perder de vista que la podamos pagar todos los colombianos de nuestros bolsillos y que no nos quedemos sin luz. Y yo creo que ese es el mayor llamado que estamos haciendo en este momento, y es que por esta carrera que emprendimos, yo creo que con mucha velocidad, más de la deseada, sin un equilibrio ponderado entre todo lo que había que revisar antes, estamos perdiendo seguridad energética, y eso es supremamente costoso para un país como Colombia. Y segundo, yo quiero resaltar también, y es que este es un sector supremamente técnico, supremamente sofisticado, y cuando hablamos de transición energética, la transición energética no es solo proyectos solares y eólicos. La transición energética es cómo consumimos la energía y la forma en la que consumimos la energía todos los colombianos en diferentes actividades, inclusive cómo el usuario final puede tomar decisiones de cómo consume energía. Y nosotros hemos hecho el llamado a seguir atacando estos frentes y poder tener, y por eso insistimos tanto en poder tener la CREG completa. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la Comisión Reguladora de Energía y Gas, que hasta el cansancio hemos dicho que tiene que estar nombrada, que tiene que ser independiente, que tiene que ser técnica. Es porque tenemos un montón de regulación atrasada, de modernización del mercado, que sí hace realidad la verdadera transición energética. El tema de medidores inteligentes, el tema de mercados intradiarios, justamente para que pueda entrar toda esta energía solar y eólica, que para poder entrar al sistema lo ideal es que tenga no un cálculo diario, sino un cálculo horario dentro del sistema. Pero un afán por bajar tarifas de energía nos ha secuestrado la agenda. Hemos perdido, por mirar el árbol, estamos perdiendo la mirada del bosque, y eso nos está poniendo en un escenario supremamente retador. Claro que queremos la transición energética y claro que le estamos apostando a la transición energética, pero sin perder de vista la seguridad energética, que nos puede salir muy costoso para todos los colombianos. Gracias, Natalia. Quisiera preguntarle al doctor Juan Martín Caicedo, ahora que él hablaba de su sector, pues nos contaba sobre las obras civiles, lo positivo que está haciendo eso y cómo está jalonando al sector, las obras acá en Bogotá y en las principales ciudades. Pero más allá de eso, doctor Juan Martín, ¿por qué parece que el país está como enfrascado en un debate, uno, de peajes y dos,
de ese modelo de concesiones? Por una razón muy simple, ideologizamos la conversación. El peaje no tiene color político. La China comunista tiene peajes y trabaja con los privados, y de la mano con los privados ha hecho un desarrollo monumental de su infraestructura. Y miren ustedes lo que le ha pasado al país en los últimos 25 años. En materia de crecimiento del sector, en 25 años superamos un rezago de prácticamente un siglo. Hoy tenemos 10.000 kilómetros de carreteras concesionadas, cerca de 1.000 puentes y viaductos, 50 túneles, y ese ejercicio fue producto de una buena dosis de pragmatismo, y el resultado es dosis de pragmatismo aplicada a la conversación. Si el peaje se ideologiza, como está sucediendo en Colombia, pues estos resultados no son posibles. Ahora, miremos esto desde la perspectiva de lo que eso significa en materia de empleo. Yo tengo la impresión de que la respuesta precisa a la pregunta que tú nos haces es esa. Hay que desideologizar la conversación y tener sentido práctico de las cosas. Nosotros no hubiéramos hecho en estos 25 años la revolución que hemos logrado en materia de infraestructura sin perjuicio de que tenemos un faltante histórico, y en eso hemos coincidido Jorge Enrique y yo, que es conectar esta red primaria y secundaria con vías terciarias que nos permitan no solamente hacer unas mejores dosis de turismo en las regiones, sino también conectar a las regiones más apartadas del país con estas vías secundarias y primarias, que son básicamente las concesiones. Pero es eso. Si nosotros, así como planeación nacional, ideologizando el debate, incluyó en el presupuesto del año entrante las vigencias futuras que nos permiten apalancar la financiación de este modelo concesional, con ese mismo criterio pudiéramos manejar la conversación sobre la pertinencia del papel de los privados en el desarrollo de la infraestructura, vale decir, en la construcción, operación y mantenimiento de la misma en todo el país. Muchas gracias. Doctor McMaster, usted en su balance del sector general habló de una compleja situación o un complejo panorama fiscal en Colombia para el próximo año. ¿Cuál es el llamado de los empresarios al gobierno y al Congreso para el próximo año? Sí, voy a decir que a mí cuando yo me puse a cumplir los 5 minutos, pero después me di cuenta que se podía uno pasar un poquito. Yo tenía una cosita por decir que se me han quedado embolatadas, entonces las voy a decir. O sea, no me va a responder la pregunta. Sí, también. Otra cosa. También. No, te quería decir que en realidad digamos, ese ajedrez que tenemos enfrente, en donde las fichas están en este momento bastante desordenadas, o ese rompecabezas, incluye también, que lo mencionó Natalia, todo el tema energético, no solamente en términos de generación, que ya lo mencionó, sino en términos de gas natural, en términos de transmisión, en términos de los temas de hidrocarburos, de los temas de minería, en todo el impacto que eso tiene eventualmente sobre la balanza comercial colombiana, sobre la eventual tasa de interés, la eventual tasa de cambio, o los niveles de la tasa de cambio donde van a estar. No mencionamos, lo mencionó, digamos, porque le tocaba específicamente al sector de Andrés, el tema de las reformas. Ese es un tema complejísimo, porque todo eso está pasando al mismo tiempo. Yo lo que diría en esto, Gina, es que más que hablar de uno de esos temas, o hablar particularmente de uno de esos temas, y en esto Jorge Enrique lo acaba de mencionar hace un rato, yo sí creo que esto amerita que nos sentemos a echar una pensada en serio al tema. Yo le preguntaba el sábado al ministro de Hacienda y al gerente del banco, yo les decía, de esa crisis que tuvimos nosotros en el año 1998, los mayores se acordarán de qué tan difícil fue en muchos términos, en términos fiscales. Allá estoy seguro que Andrés la tiene muy bien
mapeada en la historia económica de Colombia y todo lo que hubo que hacer, y todo lo que hubo que hacer en términos de disciplina fiscal, y todo lo que hubo que hacer en términos de reordenar el SGP en ese momento. ¿Cuáles fueron las enseñanzas? ¿Y qué se hizo y qué se puede hacer hoy en día que no estamos haciendo? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el gobierno, que yo estuve primero de viceministro de Hacienda, luego estuve en Prosperidad Social, en el DPS. Una de las cosas que nosotros hacíamos siempre era llamar a los anteriores ministros de Hacienda. Y nos sentábamos a oírlos, y nos sentábamos a oír a los economistas de los bancos, y nos sentábamos a oír al Banco de la República, y oíamos también a la academia. Y la verdad es que ese era el reconocimiento de que primero el país es de todos, y segundo que los problemas también son de todos. Y el tercer reconocimiento es que uno no se las sabe todas. Y entonces a mí esa idea de que nosotros tomamos las decisiones nosotros porque somos los que mandamos, porque yo soy el que puede sacar un decreto, porque yo soy el que tiene la superintendencia financiera a mi disposición, porque yo soy el que eventualmente puedo tomar la decisión de hacer vigencias futuras o no, lo que contó Juan Martín, que nos tocó sentarnos con el ministro de Hacienda, él muy razonable, con su director de presupuesto, él muy razonable, pero fue una situación complejísima porque le dijimos, ministro, vamos para un default, nada más ni nada menos. Colombia nunca ha hecho esto. ¿Por qué nos vamos a ir a esa preocupación? ¿Por qué nos vamos a permitir crear esa crisis? Yo creo que realmente al país, cuando se habla de acuerdo nacional, esas cosas, yo digo, el verdadero acuerdo es que nos deberíamos sentar a tratar de ver dónde están nuestros grandes problemas hoy en día y cómo hacemos para solucionarlos. Todo este rompecabezas desordenado que tenemos ¿cómo lo ordenamos? Por lo menos por tener las fichas que se parecen al cielo, tener las azulitas arriba, las que se parecen a un árbol, tenerlas aquí abajo, las que tienen pinta de ladrillos, las tenemos de este lado y comencemos a ponerlas entre todos, además porque hay gente que sabe hacerlo. Ahora, esa idea de que la gente en el pasado lo hizo con un interés, digamos, malévolo, que además todo fue para favorecer a la serie, es una idea equivocada, injusta, pero que además conduce a grandes errores. Y esto incluye la respuesta sobre el tema fiscal. Yo sí siento que nosotros tenemos la oportunidad, tenemos el conocimiento, tenemos verdaderamente el talento, la experiencia, el grupo de gente que sabe de lo que... Porque son muchas las crisis que hemos pasado. La crisis del año 2008 tampoco fue una cosa menor, nos tocó ajustarnos a una cosa que era bastante externa, pero que le produjo efectos grandes a nuestra economía. Entonces yo sí creo que ese ejercicio es un ejercicio que uno debe reclamar y que lo tenemos que plantear nuevamente al gobierno. Y yo le diría al gobierno, oiga, sentémonos a mirar esta cosa, que es que no estamos jugando, nadie está dudando que usted sea el presidente, que usted sea el ministro, que usted sea la ministra, que usted sea el superintendente. No, eso ya, aceptado, listo, punto. Dicho eso, usted tiene la responsabilidad de hacerlo mejor con algo que es de todos, que no solamente es el presente, sino es el futuro. Mencionaba a Natalia ahorita, todas las decisiones equivocadas que uno tome en este momento en términos energéticos son problemas para 10 años. Yo digo, el problema es que hay muchas cosas que se destruyen. Felipe, que conoce esto muy bien en el sector petrolero, o sea, las cosas que no se han hecho, uno no los recupera. Además, es muy probable que uno termine mandando la cola cuando ya efectivamente el petróleo ni siquiera tenga valor. Y entonces los otros países, y Noruega y toda esta gente produciendo grandes valores para su sociedad. Yo creo que lo que tenemos enfrente, yo creo que amerita que nos aseriemos. Sin radicalismo, ni siquiera, yo no me atrevo inclusive a ofrecer, digamos, de parte nuestra, que no nos vamos a dedicar a señalar ni a buscar culpables. No, es que el problema es tan grande que tenemos que tratar de solucionarlo. Quiero aclararle algo a Jonathan, y es que yo creo que lo que ellos hicieron en el tema del pacto por el crédito fue muy valioso. Y fue muy valioso sobre todo porque yo creo que estabilizó un sistema que estaba a punto de entrar en una situación de inestabilidad. Estabilizó la confianza, que si hay más crédito, que si no hay más crédito, que no sé qué. Él nos respondió, él nos dijo, nos falta una pata todavía, que es el tema de la demanda. Conclusión, todavía no hay más crédito, pero puede haber más crédito. Y puede ser que logremos efectivamente focalizarlo como definieron ellos en esas mesas, que a mí me parecieron increíblemente civilizadas e increíblemente bien pensadas e increíblemente bien lideradas por Jonathan. Listo, dicho eso, se logró además matar el fantasma de las inversiones forzosas, que sí era un fantasma grande, no porque en Colombia no puedan existir inversiones forzosas, sino porque uno no le puede dar, digamos, a una serie de funcionarios la posibilidad de direccionar todo el crédito en Colombia. Eso hubiera generado, digamos, sin duda alguna, una inestabilidad grande y estaba generando una preocupación muy grande en el mercado. Entonces yo creo que lo que hicieron fue muy bueno, pero realmente bueno. Ahora hay que lograr que se canalice hacia donde queremos que se canalice. Está por verse, pero pues trabajemos en eso. El otro día el ministro de Hacienda supo que yo criticaba eso y yo le decía,
Y entonces en un noticiero llegó y dijo, pues que el presidente de la ANDI me diga entonces, ¿dónde está la demanda? Y bueno, pues yo tengo una demanda, yo presenté una solicitud de crédito y no puedo hacer mucho más que eso. El mercado tiene que funcionar, ¿cierto? ¿Te la dieron? ¿No me la han dado? La tasa estaba muy alta. La tasa estaba, y el colateral muy alto también. Pero, pues es decir, al final lo que hay que crear claro que es la demanda y la dinámica en la sociedad para que la economía genere la demanda. Perdón, Gina. No, pero Me gracias. queda 1 minuto 40, mira. Bueno, muchas gracias, doctor Master. Antes de pasar con Asofondo, doctor Juan Martín, quisiera, en un minutico ha habido mucho ruido con ese tema de vigencias futuras. ¿Qué va a pasar con esos proyectos que no se han ejecutado o que están atrasados? Muy rápidamente. A ver, yo creo que ahí debo hacer como una apreciación de abogado. Si por alguna razón de fuerza mayor el proyecto tiene alguna dificultad, evidentemente se puede pensar en liberar los recursos de la vigencia futura, pero bajo ese condicionamiento. Es decir, si por razones de fuerza mayor hay que llegar al límite de liquidar el contrato, pero ese caso afortunadamente es, yo diría, excepcional. Quienes conocen la dinámica de este sector saben que la mayoría de los proyectos marchan a carta cabal, la mayoría de los proyectos están saliendo adelante. Hay, en mi tierra, por ejemplo, en mi departamento, hay un proyecto polémico y no importa cuál es, pero dijéramos, si realmente el contratista no pudo poner a andar el modelo y la concesión y el proyecto respectivo por una razón de fuerza mayor, se puede mirar la posibilidad de liberar la vigencia futura, pero bajo ese condicionamiento, por supuesto. Bueno, ahora sí quisiera ir con una última pregunta para Asofondos y darles un minutico, la última ronda para cada uno para el mensaje final. La pregunta para Asofondos es, estábamos hablando de reformas, la reforma pensional, bueno, se aprobó en el Congreso, actualmente hay más de 100 demandas en la Corte Constitucional. Si no hay nada extraordinario con eso, ¿cómo va a cambiar cómo se va a transformar ese negocio de las AFPs, doctor Velasco? Porque van a bajar bastante los flujos que están recibiendo esos fondos actualmente. Sí, sin duda. La reforma pues presenta unos retos y ese, digamos, yo creo que es evidente para todos. Los flujos que reciben las administradoras de fondos de pensiones y cesantías se van a reducir al 10%, tanto flujos como clientes. Y por supuesto, pues hay que transformarse. Entonces, lo primero es las administradoras continúan con una responsabilidad con las personas que han confiado durante 30 años en el sistema pensional de administrar más de 400 billones de pesos que hay hoy en la administración de los fondos. Esos recursos van a estar ahí hasta que las personas se empiecen a pensionar y en esa medida, según lo que dice la ley y lo que esperamos que concrete la reglamentación, van a pasar a Colpensiones para pues, que esas pensiones sean pagadas. Eso va a pasar lentamente, pero es seguro. El segundo capítulo de lo que hace Asofondos hace y va a hacer hacia el futuro es el segmento de las pensiones voluntarias. Yo creo que más que nunca los colombianos tenemos que entender que todas aquellas personas que tienen ingresos medios y altos, por encima de 3 millones de pesos, 2.3 salarios mínimos, tenemos que ahorrar. Yo creo que el mensaje es ahorrar, ahorrar y ahorrar, porque va a ser la única forma en la que se van a garantizar pensiones similares a los ingresos del final de la vida laboral. Los subsidios de la prima media se redujeron de forma sustancial y eso va a ocasionar que se genere este incentivo y ese es el reto. Yo creo que ese es el reto y esa es la oportunidad de construir un país más cimentado en el ahorro. No hay ninguno de los sectores que esté aquí que no necesite más ahorro. El tema de las tasas de interés, pues infraestructura aquí a mi derecha, yo creo que el sector de infraestructura ha dependido, digamos, de forma importante de los ahorros de largo plazo, además, porque no es cualquier tipo de ahorro de largo plazo, proyectos energéticos, pues ni hablar el sector financiero, la ANDI y el sector agropecuario. Entonces el mensaje es el ahorro.
Siguiente segmento, el Banco de la República va a administrar un fondo de ahorro que es nuevo, que se crea, que la ley crea, que va a recibir aquello que no se ha utilizado de las cotizaciones para el régimen de reparto por parte del Colpensiones. Existe en la ley una escalera en la cual parte de las cotizaciones que los colombianos vamos a aportar a Colpensiones, que todos vamos a ser afiliados a Colpensiones a partir de la ley, de la nueva ley, va a ir a ese fondo de ahorro. El Banco de la República administrará esos recursos como está hoy en la ley, con un gobierno totalmente nombrado por la Junta Directiva del Banco de la República, y muy posiblemente lo que ese gobierno de ese fondo va a decidir es irrigar el mercado de capitales de nuevo con esos recursos a través de fiducias para que sean administrados y sean invertidos en pro de la rentabilidad y del mejor bienestar de los pensionados colombianos. Entonces, en ese segmento seguramente también vamos a ver a los actores de los fondos de pensiones y cesantías, y por supuesto en otros vehículos de ahorro de largo plazo. La ley promete un esquema de licencias en las cuales los fondos de pensiones van a poder contribuir al valor social del ahorro de largo plazo en Colombia. Entonces, los retos son claros, pero también las oportunidades que genera la ley aprobada en julio pasado, y por supuesto el compromiso de los fondos de continuar formando ahorro y garantizando el futuro de Colombia a través de ese ahorro de largo plazo. Gracias. Entonces el mensaje: ahorrar, ahorrar y ahorrar, y ahorrar agua también. Y luz, y alimentos. Bueno, yo ya quisiera ir finalizando. No quisiera yo hacer las conclusiones, sino darle un minutico a cada uno para el último mensaje para el auditorio a manera de conclusión de este panel, y voy a empezar entonces por acá con Natalia de una vez. Compartiendo micrófono. Bueno, yo creo que la respuesta en este sector es más energía. Más energía para que bajen tarifas, más energía para que tengamos seguridad energética, más energía para que podamos seguir en el camino de la transición energética, pero todo esto no a cualquier costo, ¿sí? Y necesitamos, yo creo que 3 cosas fundamentales, y es, primero, que los proyectos que se están construyendo hoy tengan un mayor acompañamiento del gobierno. Ha sido un reto gigantesco poder sacar proyectos adelante. La tasa de éxito de los proyectos de los últimos 10 años ha sido del 30%, es decir, no estamos pudiendo construir la energía, la cantidad de proyectos para generar energía que necesitamos a la velocidad que necesitamos, y esto yo creo que necesita una mirada de política profunda y de Estado que supere los gobiernos, porque este sector se planea a largo plazo y las decisiones son de largo plazo y de largo aliento. Entonces, es fundamental este acompañamiento. Segundo, disminuir la incertidumbre para las inversiones que se tienen que hacer. Vuelve y juega, este sector tiene un contrato de confianza. Aquí a los generadores no se les da una concesión, ni se hace un contrato puntual por X tiempo. Aquí simplemente se dan señales regulatorias y las empresas invierten a 15, 20, 30 años con esas señales regulatorias. Entonces necesitamos confianza regulatoria. Y tercero, no podemos estigmatizar ninguna tecnología. Miren, yo les quiero decir, en este momento, si no fuera por una térmica a carbón que tenemos aledaña a Bogotá, Bogotá estaría apagada por temas de potencia. Sin contar pues que Bogotá tiene 1000 retos en este momento en el tema de transmisión, porque hay 2 líneas de refuerzo que no han dejado construir, y que el crecimiento de Bogotá va a depender de si nos dejan terminar de construir esas líneas de transmisión para Bogotá, ¿sí? El gas es el combustible de transición en el mundo entero, y renunciar al gas nacional va a ser un tema supremamente costoso para el país, costoso para el bolsillo de los colombianos, costoso para la generación de energía eléctrica, y por eso hacemos un llamado a que no podemos estigmatizar ninguna tecnología, ¿sí? Tenemos que seguir pensando en térmicas a gas en el sector eléctrico, y tenemos que seguir pensando en el gas que consumimos todos los colombianos y que consumen las industrias en todo el país. Y
volver a estas tecnologías que tenemos olvidadas, como las hidroeléctricas. Ya quisiera cualquier país tener los recursos hídricos que tiene Colombia. Y desafortunadamente, pues por las dificultades o los retos que tuvieron hidroeléctricas como el Quimbo y como Hidroituango, pues generaron una resistencia compleja, pero no nos podemos olvidar de esa tecnología porque es de las tecnologías más eficientes, más limpias y que el mundo entero está volviendo a mirar. Entonces, bienvenida toda la eólica, toda la solar, pero de manera equilibrada y sin estigmatizar ninguna tecnología. Colombia no se puede dar ese lujo. Gracias. Andrés Mauricio, su Sí, minuto. ahorrar tiempo. Y lo voy a utilizar para una cuña, porque yo creo que este mundo pensional también es muy complejo y muy técnico. Entonces mañana a las 7 de la mañana hasta el mediodía vamos a estar en la Universidad EAN, todos los actores del mundo pensional, los nuevos, los viejos, todos, explicando qué pasó, para dónde vamos y hablando también de ahorro y de la necesidad del ahorro. Entonces, los que puedan acompañarnos, bienvenidos en la Universidad EAN, aquí en la carrera 11 con 78. Los que no, búsquenos en redes sociales, que seguramente va a haber transmisión de algún medio. Entonces, acompáñenos. Gracias. Doctor Juan Martín Caicedo. Tenemos, dijéramos, un reto muy fácil de entender y de interpretar y de volverlo una realidad. Si nosotros miramos lo que ha pasado, y vuelvo y digo, en relación a este modelo virtuoso de las APPs, encontramos que ese modelo nunca tuvo color político. Prende motores con el presidente Samper, prende motores inicialmente el modelo de puertos manejados por los privados con la ley primera del año 93. El puerto de Cartagena hoy es el tercer puerto del mundo en manejo de contenedores, y ustedes recuerdan lo que era la vieja Colpuertas, los que son aquí un poco mayores. Entonces es mantener esa senda. No ha tenido color político. Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos, Duque le dieron continuidad al modelo y ahí está tratando de supervivir. El Dorado hoy es el primer puerto de la región, del mundo, está en manos de los privados. Es volver a esa senda de las cosas pragmáticas para resolver el lío de la infraestructura. Ese es el camino y creo que tenemos lecciones aprendidas, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Por eso yo insistiría en ese propósito. Muchas gracias. Doctor. Gracias. No, mi mensaje es el siguiente. Miren, el gobierno y el Congreso de la República tienen una enorme responsabilidad en estos 2 años que quedan. Y los verdaderos acuerdos o los verdaderos consensos deben ser no solamente frente a los temas generales, sino frente a las reformas que hoy se discuten. Y en ese sentido, desde los sectores que representamos, o al menos hablo por la SAC, tenemos propuestas y contrapropuestas, pero esto no es ni a la carrera y simplemente con politiquería, porque estas reformas van a definir el futuro de todos los que estamos acá y de los que no están, y por eso también debemos ejercer nuestro derecho ciudadano con la mayor responsabilidad de aquí en adelante. Gracias. Andy, doctor McMaster. Sí, yo quiero, en la línea de lo que dice Jorge, decir que no podemos seguir perdiendo tiempo. Estos últimos meses o estos últimos años realmente han sido una patinada, vamos, venimos, nos tratamos de salvar de una cosa, nos tratamos de salvar de otra y no se logran muchas cosas y seguimos perdiendo tiempo. Y eso en términos de desarrollo económico, en términos de desarrollo social es muy costoso. Realmente hay países que van creciendo, que van generando menos pobreza, que van generando mayor equidad y que de alguna forma son nuestros pares y con los que nosotros nos comparamos. Hay que hacer el esfuerzo grande porque realmente en todos los momentos de la historia, Colombia pueda
progresar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista democrático, donde además creo que hay una gran cantidad de retos. Primer punto. Y el segundo punto es, entiendo por qué estamos todos tan concentrados en la noticia del día a día, en la mesa de discusión de la mañana de las emisoras de radio, en el Twitter, en el Facebook, en el Instagram. Entiendo eso, pero estamos perdiendo de vista muchos estamos perdiendo de vista el mediano y el largo plazo. Tenemos que volver a pensar en el largo plazo. Pensemos en el largo plazo. Tenemos que preparar cosas para volver a invertir, tenemos que preparar cosas, como decía ahorita, por ejemplo, Natalia, en términos de tener energía para el futuro. Necesitamos infraestructura para los próximos 10 o 20 años. Necesitamos tener la educación lista, los hospitales listos, el sistema de salud, aún si queda maltrecho, tenemos que de alguna forma recuperarlo muy pronto. Este es un llamado para que todos desde el sector privado, desde nuestra función, digamos, desde el sector privado, volvamos a poner también el ojo, con todos los problemas que tenemos que hay que solucionar, volvamos a poner el ojo en el 2028. ¿Para dónde vamos en el 2030? ¿Para dónde vamos en el 2040? Tenemos que volver a pensar en esa es la tarea que esta generación tiene. No podemos seguir, de verdad, no podemos seguir distraídos con el chisme del día o con el escándalo del día. ¿Son interesantes? Son interesantes los chismes, nos distraen, nos generan preocupación también, pero en realidad esta generación, la nuestra, tiene responsabilidad con las próximas y tenemos que dejarle el mejor país posible. Gracias. Gracias. Y finalmente, Jonathan, su último mensaje. Gracias, Gina. Criticar es sencillo, yo diría que es algo más que sencillo, es casi que elemental, criticar. Construir es difícil, ayudar a otros a construir es particularmente difícil. Yo me siento orgulloso del Consejo Gremial que lidera Bruce, me siento muy orgulloso del Consejo Gremial. Estos gremios que están aquí, los gremios de este país, van a estar a la altura. La responsabilidad no es solamente de los congresistas y del gobierno, la responsabilidad es también del sector privado, por supuesto que es también de los gremios. Y nosotros no solamente estaremos para, como lo han visto, defender enérgicamente las cosas en las que creemos y las que nos generan preocupación, ponerlas sobre la mesa, sino que también, como han dicho todos, como dijo ahorita Jorge, tenemos muchas ideas, propuestas, contrapropuestas, y esas las estaremos poniendo sobre la mesa y no nos vamos a alejar de ese diálogo nacional y no vamos a renunciar al propósito de encontrar acuerdos y consensos por el bien de los colombianos. Muchas gracias. Yo les quiero agradecer a todos su amabilidad, su tiempo, haber condensado esos balances y retos de cada uno de sus sectores y me quedo con ese mensaje de pensar a largo plazo. A ustedes también muchísimas gracias. Llegamos hacia el final del lanzamiento del libro 2025. Lo pueden consultar más adelante en el portal de visión.davivienda.com. Allí van a poder rememorar partes de este panel y parte de la agenda. Muchas gracias y que tengan buena noche. Muy bien.